Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta su programación de la casa. Yo soy Alberto Tejeda, dándole gracias al Padre Celestial por la oportunidad que me da de compartir con cada uno de ustedes en esta programación Punto de Esperanza. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de no juzgar a los demás. Y la Biblia habla de que nosotros no podemos juzgar a los demás. Lucas capítulo 6, 37 al 38 dice: No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, se os volverá a medir. Y aquí está diciendo el verso de la palabra de Dios, y algo que yo puedo sentir es la gran responsabilidad que nosotros tenemos en este mundo de no juzgar a los demás, de amar a los demás, de tratar bien a los demás, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad. Si no queremos ser juzgados, ¿qué nosotros necesitamos hacer? Necesitamos no juzgar a los demás. Si no queremos ser condenados, no podemos condenar a los demás. Muchas veces nosotros condenamos a los otros, decimos que los otros son malos, los otros son pecadores, los otros son hijos del diablo. Y todas esas cosas, ¿verdad?, vienen para atrás para lastimarnos, para herirnos. Pero yo tengo la responsabilidad delante de Dios, delante de los hombres, aleluya, según lo que yo dé, según lo que yo comparta hacia adelante, eso mismo yo voy a recibir. Si yo le doy el infierno a los demás, eso me va a venir a mí. Si yo le doy el cielo, si yo le doy la gloria, eso me va a regresar a mí. Entonces, yo tengo la responsabilidad de tratar a los demás como yo quisiera ser tratado. Y no puedo juzgar a los demás, no puedo hablar mal de ellos, ¿verdad? Porque sé que como yo trate a los demás, sí mismo va a venir hacia mi vida. Por ejemplo, si usted trata a su esposa sin amor, sin respeto, usted no la ama, usted solamente la ama en una forma físicamente o sexualmente, y usted no le da el amor que ella merece como un ciudadano, como una hija de Dios, lo que va a suceder es que eso mismo es lo que usted va a recibir. Usted la trata mal, a usted se le va a tratar mal, usted la juzga, usted será juzgado. Pero cuando nosotros tratamos especialmente a aquellos que están a nuestro alrededor bien, con respeto, con amor, eso mismo vamos a recibir de parte de ellos. Eso es lo que dice la ley de Dios. Eso es lo que enseña aquí, ¿verdad? La ley de no juzgar a los demás, ¿verdad? Darle las cosas buenas porque vamos a recibir, ¿verdad? Si damos cosas buenas, y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Darán en sus regazos cuando damos a los pobres, cuando ayudamos a los demás. Ahora, si nosotros lo que le damos es agravación, dolor, sufrimiento a los demás, a los pobres, a los que son más débiles que nosotros, eso mismo va a llegar en medio de nuestra vida. Entonces, en este verso bíblico yo veo que yo tengo la responsabilidad. Yo tengo, ¿verdad?, que verdaderamente tratar y amar bien a los demás para que esas mismas cosas vengan sobre mi vida. Santiago, el hermano de Jesús, también habla de la importancia de que no nos juzguemos los unos a los otros, todo lo contrario, que nos amemos, que nos ayudemos en este mundo que estamos viviendo. Él dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si juzga la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Hay un solo legislador y juez, el cual puede salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Aquí Santiago está diciendo claramente: no podemos juzgar al prójimo. Cuando juzgamos a los demás, estamos juzgando a la ley. ¿Y quién es el hacedor de la ley o quién es el dador de la ley? Solamente Dios tiene la responsabilidad de juzgar a las personas, no nosotros. Cuando nosotros nos volvemos orgullosos, cuando nos volvemos rebeldes y pensamos que como creyentes tenemos que juzgar o podemos juzgar a los demás, gloria sea el nombre del Señor, lo que estamos haciendo es que estamos tomando el lugar de Dios. Estamos juzgando a la ley. ¿Y quiénes somos nosotros
para juzgar la ley de Dios. Este hombre Santiago veía la ley de Dios como la máxima autoridad, gloria a Dios, aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque era dada por Dios, era dada por el Señor Dios. Y muchas veces nosotros en nuestra ignorancia, en nuestro egoísmo, queremos pasarle a la ley o queremos ser mejores que la ley. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, dice, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley, dice aquí el verso. Romanos 2, 1, 3 dice, por lo tanto, no tienes excusas, oh hombre, cada uno de vosotros que juzga, porque juzgar a otro te condena a ti mismo. Porque tú, el juez, haces las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios recae justamente sobre quienes practican tales cosas. ¿Crees, oh hombre, tú que juzga a quienes practican tales cosas y sin embargo la haces tú mismo, que escapará del juicio de Dios? Y Pablo, él está hablando, pero Pablo le cambia un poco el significado a lo que enseñó Jesús, a lo que enseñó Santiago. Por ejemplo, Jesús enseñó que no juzguemos a nuestro prójimo. No importa que sea pecador o que no sea pecador. Pablo le dice, no, alabanza sea el nombre de Jesús, le dice, no juzgue a tu prójimo. Deja que Dios sea que juzgue. Nosotros no somos nadie para juzgar a los demás. Pablo, ¿verdad?, trae un poquito de diferencia, o trae mucha diferencia a este mensaje de juzgar a los demás. Pablo enseña, y esta es la excusa que muchas personas cogen el día de hoy, Pablo enseña que nosotros, si no estamos practicando ese pecado, podemos juzgar a los demás. No fue lo que Jesús enseñó, no fue lo que Santiago enseñó. Por ejemplo, Pablo dice, si yo no soy borrachón, yo puedo juzgar a un borrachón, porque yo no soy borrachón. Pablo lo que dice, si yo soy un borrachón, yo no puedo juzgar a una persona borrachona porque estamos practicando el mismo pecado. Y la razón por la cual muchas personas que son seguidores de Pablo, aunque se llaman cristianos, pero son más seguidores de Pablo que de Jesús, la razón por la cual muchas personas juzgan a los demás es porque ellos dicen, yo no soy pecador como estas personas. Yo no practico el pecado que ellos practican. Por ejemplo, una persona que comete el pecado del aborto. Hay muchos cristianos que lo juzgan. ¿Por qué? Porque el cristiano dice, yo no practico ese pecado, yo lo puedo juzgar. El problema con esto es que Jesús enseñó que no juzguemos al prójimo, que no hablemos mal de nadie. No hablemos mal de nadie, ¿verdad? Porque eso es pecado, esto va en contra de la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, nosotros sentimos a veces que si una persona está practicando el pecado, cualquiera que sea el pecado, tenemos el derecho de juzgar a esa persona, de hablar mal de ellos. Jesús dice que no lo hagamos. El apóstol Pablo, ¿verdad?, dice que sí lo podemos hacer siempre y cuando no cometamos o practiquemos este pecado. Yo creo que en ese sentido el apóstol Pablo le está agregando a la palabra de Jesús. Jesús nos dijo que si nosotros no estamos practicando el pecado, podemos juzgar a esas personas. Es todo lo contrario. No debemos juzgar a nadie. Ahora, si vamos a Romanos 14:1, verso 4, otro que dice Pablo aquí. Recibe el débil, oiga, esto es la fe, pero no para discutir opiniones. Uno cree que puede comer de todo, mientras que el débil, oiga esto, solo come verduras. El que come no desprecie al que se abstiene, y el que se abstiene no juzgue al que coma, porque Dios lo ha recibido. Y es interesante que le demos un poco, está hablando de juzgar, del mismo tema. Pero en la iglesia había un problema. Habían cristianos que solo comían verdura. Habían cristianos que no mataban para comer, que no mataban animales. Dentro de estos cristianos está Santiago, el hermano de Jesús, el cual dicen que él era vegetariano, era una persona vegetariana. Muchos de esos movimientos cristianos antiguos, como los nazarenos, los ebionitas, ellos también creyeron que el mismo Jesús era una persona vegetariana, porque Jesús nunca mataría a uno de los animales inocentes. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo le traen este problema. Le dicen, oye Pablo, hay muchos cristianos que no comen carnes.
Hay muchos cristianos que solamente comen verdura. Pablo dice, no discutan con esas personas. ¿Por qué? Porque ellos son débiles en la fe. Vamos a leer un verso un poco más para verlo. Dice, reciban al débil en la fe. Pablo le llama a las personas que eran vegetarianas, incluyendo a Santiago, el hermano de Jesús. Él los llama que eran débiles en la fe, pero los que comían carne. Por eso el día de hoy, yo diría que el 85% de los creyentes, de los cristianos, vamos a decir un 80, un 75%, son carnívoros, son personas que matan animales para ellos alimentarse. En los tiempos de Jesús había muchos cristianos, muchos de ellos, que eran vegetarianos, que no se atrevían a matar para comer comida. Como le dije, el mismo Santiago dice la historia del hermano de Jesús que fue vegetariano. El mismo Jesús, muchos grupos dicen también que él era vegetariano. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para discutir opiniones. Uno cree que se puede comer de todo. Esto es lo que Pablo creía él mismo. Pablo era un carnívoro, Pablo comía carne. Pero él dice, mientras que el débil, oye esto, él le llama a la persona vegetariana, él le dice débil en la fe. Él le dice débil en la fe. Dice, solo puede comer verdura. Que el que come no desprecie al que se obtiene. Y el que se obtiene no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Y esto aquí, este verso bíblico me da prueba de que en el cristianismo antes, cuando la gente no habían aprendido las doctrinas de Pablo, porque Pablo no fue un discípulo de Cristo, como muchos de nosotros pensamos. Pablo nunca conoció a Cristo, Pablo nunca caminó con Jesús. Pablo dice él que él tuvo una revelación de Cristo, ¿verdad? Como el Joseph Smith de los mormones dice que él tuvo una revelación del ángel Moroni, el cual le dio un mensaje, le dio una tabla, solamente él y ese ángel, según él. Y yo sé que los mormones creen que este mensaje es realidad y que verdaderamente un ángel de Dios se le apareció. Y es por eso que los mormones siguen esta religión y estas doctrinas, esta enseñanza. De la misma forma, el apóstol Pablo, este hombre Pablo que nosotros encontramos en la Biblia, ¿verdad? Esta misma persona dice que él tuvo una visión de Jesucristo. Él no aprendió el evangelio de los apóstoles, él no aprendió el evangelio de Jesús, él no aprendió el evangelio de Pedro, ni de Santiago, ni de Juan. Todo esto, según él, fue de una revelación divina. Y podemos ver que este era posiblemente por la razón por la cual la mayoría de los cristianos el día de hoy son carnívoros, porque quedan muy pocos cristianos que son vegetarianos, que respetan la vida de los animales, la vida de los inocentes. Y Pablo está diciendo, ¿verdad?, que aquellas personas que comen carne no deben juzgar al que come. Pero también él dice que el que no come no puede juzgar al que come carne. Claro que estas personas no iban a escuchar el mensaje de Pablo, porque ellos entendían en sus corazones, ellos sabían que el matar animales para comérselo era inhumano, no era la voluntad de Dios, no era lo que Dios quería para sus discípulos, y por eso muchos de ellos estaban en contra de las enseñanzas de Pablo, aquellos cristianos, de las cosas que Pablo enseñaba. ¿Verdad? Siempre se han levantado problemas de estas situaciones dentro de la iglesia. La mayoría de nosotros el día de hoy, cuando hay un problema, vamos y estudiamos la carta de Pablo, ¿verdad?, para resolver ese problema. Por eso la mayoría de los cristianos son más seguidores de Pablo que de Jesús. Pero si nosotros escucháramos el mensaje de Jesús, el cual es bien fácil, el cual es bien simple de entenderlo en la mente, ¿verdad? Lo difícil de este mensaje es cumplirlo, guardar los mandamientos de Jesús. Para entender la doctrina y las enseñanzas de Pablo es muy difícil, pero es muy fácil seguirlo. Porque Pablo lo que dice es, ¿verdad?, que para seguir su evangelio, solamente uno tiene que creer en que Cristo murió y resucitó al tercer día. Poner la fe en Jesús, solamente a través de la fe, como dice Pablo. Por eso Calvino y todos los seguidores, ¿verdad?, de Martín Lutero, de Calvino, la mayoría de estas personas decían fe solamente, escritura solamente. Ellos decían con fe solamente, de que solamente la fe nos salva.
¿Entiendes? Es un mensaje muy difícil de entender, todas estas enseñanzas, todas estas doctrinas de Pablo, pero es muy fácil de guardarlo, porque tú no tienes que hacer nada, solamente creer. El mismo apóstol Pablo dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Ahora, cuando usted va de Jesús, su mensaje es muy fácil de guardar. Ama a tu prójimo como te ama a ti mismo. Ama a Dios con toda tu fuerza, tu mente y tu corazón. Es muy fácil entenderlo en la mente, lo difícil es hacerlo. Lo difícil es amar a nuestros enemigos. Lo difícil es amar a nuestros hijos, a nuestros compañeros del trabajo, a nuestros vecinos, aprender a perdonar, a ser paciente, a ser inclusivo, a ser perdonador. Estos son los frutos del amor que son tan difíciles para nosotros guardar. Por eso la mayoría de los cristianos el día de hoy se identifican mucho más con el mensaje de Pablo que con el mensaje de Jesús. La mayoría de los cristianos se enseñan, aleluya, que el mensaje de Jesús era para el Antiguo Testamento y que estamos viviendo ahora el tiempo del Evangelio según Pablo. ¿Okay? Dice, ¿quién eres tú para juzgar? Juan capítulo 8, 7. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo, aleluya, de otro? Aleluya. Es ante su propio amo que se mantiene en pie o cae. Y será sostenido porque el Señor puede hacer estar en pie. Aquí está hablando Juan, ¿verdad? Que nosotros no debemos juzgar al siervo de los demás. Todos los hombres son siervos de Dios, queramos nosotros creerlo o no. Los que hacen el bien son siervos de Dios y los que hacen el mal. Todas las cosas Dios las usa para su beneficio, para el beneficio de nosotros, los seres humanos, aunque nosotros lo creamos o no. Y nosotros no deberíamos juzgar a los demás. No deberíamos hablar más de los demás, pero dejar que Dios obre con cada persona. Eso es lo que la Biblia nos dice. Es muy fácil entenderlo, muy difícil de guardarlo. De no chismear, de no atacar, de no odiar a los demás, porque van en contra de lo que nosotros creemos o de lo que nosotros pensamos. Entonces, dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios, como insistían en preguntarle, se levantó y les dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra contra ella. Y hemos escuchado la historia de Jesús, una mujer que fue atrapada en adulterio, y la ley de los judíos, por eso es que Jesús no predicaba la ley de los judíos. No podemos confundirnos, cuando Jesús habló de la ley, Él no hablaba de la ley de los judíos, Él hablaba de la ley de Dios, el cual eran los 10 mandamientos. Y vamos más adelante a ver que Él lo modifica y lo vuelve 2 mandamientos que en verdad eran el amor a Dios y amor al prójimo. Ahí se encierran los 10 mandamientos. Dice, como insistían en preguntarle, se levantó y le dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Muchas veces pensamos que fue Dios que envió al pueblo de Israel a apedrear a aquellos que fueran atrapados en adulterio. Muchos de nosotros dicen, bueno, que Dios le dijo en Deuteronomio. Podemos saber que esto era el lápiz mentiroso de los escribas que ponía esta ley ahí. La verdadera ley de Dios nos dice, cuando una persona era atrapada en adulterio, ¿qué hizo Jesús? Jesús la perdonó. Jesús tuvo misericordia de ella. Jesús no estaba en contra de la ley de Dios. Jesús estaba en contra de la ley de los judíos, de la ley de los hombres. Y Jesús nunca va a estar en contra de la ley del amor. Amar a Dios, amar al prójimo. Todo lo contrario. Esa ley no ha pasado, como muchos cristianos creen el día de hoy. La ley del amor no ha pasado. Si usted no ama a su prójimo como usted mismo, usted no está siendo salvo. Usted no está siendo perdonado. Usted no está siendo sanado. Si usted no está en el camino de amar al prójimo como usted mismo, su religión es farsa, es vana. Usted es más un seguidor del apóstol Pablo que del mismo Cristo. Porque Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pensamos que esto es la Biblia completa. No, Jesús dice, mis palabras no pasarán. ¿Y qué fue lo que Jesús enseñó? ¿Cuál fue su mensaje principal? Si lo podemos poner el mensaje de Jesús en una cajita, diríamos que su mensaje fue ama a Dios y ama al prójimo. Cuando vemos ese sermón del monte, ama a Dios y ama al prójimo. Lucas capítulo 6, verso 31.
¿Y cómo queréis que los hombres lo hagan vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Ese es el mandamiento de Dios. ¿Usted quiere que la gente sea misericordiosa con usted? ¿Usted quiere que las personas sean respetuosas con usted? ¿Usted quiere que los demás sean amorosos, sean perdonadores? Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que nosotros sabemos que es bueno. Entonces hagámoslo con los demás. Muchas veces nosotros ponemos la excusa y decimos, bueno, cuando yo estaba creciendo la gente no me perdonaba, la gente no me amaba, la gente me trataba mal, entonces yo voy a hacer lo mismo. Es como aquella famosa cantante dominicana que decía que ella era mala y seguiría siendo mala porque ella sufrió mucho como siendo una persona buena. Y eso es una mentira del ego humano, de nuestro egoísmo. Voy a ser malo porque la gente son malos conmigo. Y cuando alguien es malo con usted, esta persona está sembrando sufrimiento, dolor para su propia vida. Cuando una persona lo trata a usted mal, esa persona está buscando problemas con la ley de la siembra y la cosecha, o la ley del karma. Pero cuando una persona es amigable con usted, cuando una persona te ayuda en los momentos difíciles, cuando una persona es amorosa, cuando una persona es paciente, esa persona está sembrando bienestar para su vida. Pero nosotros ponemos la excusa, bueno, mis padres no fueron buenos conmigo, o mis vecinos, o mi esposo no fue bueno conmigo, y tenemos un sufrimiento y un odio y un dolor, el cual es muy difícil llevar, es muy difícil cargar, y que odiamos a todo el mundo, y sin saberlo nos estamos odiando a nosotros mismos, nos estamos haciendo daño. Gloria a Dios. Lo mejor es lo que dice Jesús, perdonar aún a nuestros enemigos y dejar la sanidad interna que empiece. Y la ayuda de Dios y la bendición de Dios y la sanidad de Dios. Dios lo prometió. Si usted le da buenas cosas a los demás, esas buenas cosas van a venir a su vida. Si usted le da un vaso de agua a alguien que lo necesite, ese vaso de agua va a venir bien para usted. Por favor, óigame esto. No malgaste su vida vengándose, haciéndole el mal a los demás. No lo haga, porque usted va a traer mala calma, mal sufrimiento para su vida. Mateo 18, 15 al 17 dice, si tu hermano peca contra ti, oiga esto, ve y repréndelo a solas. Cuando dice repréndelo, aquí no es que le eche un boche, como nosotros decimos. Ve y habla con él, oye, me ofendiste. Hiciste algo que no me gustó. Claro que esto no puede ser por cualquier cosa, porque hay personas que están tan llenas de enojos y tantas inseguridades que de cualquier cosa se enojan y ya quieren que todo el mundo le pida perdón. Usted necesita crecer, usted necesita olvidarse de darse placer a sí mismo y ayudar mejor a los demás. Pero si una persona verdaderamente comete una falta grande, un hermano tuyo, en la fe, un vecino, una amistad, un familiar, comete algo ofensivo contra usted, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer o qué dice el Señor Jesús? Dice, ve y repréndelo a solas, llámalo a solas y dile, no me gustó esto. Ahora, si esta persona no te escucha, o si te escucha, tú has ganado un hermano. Tú has ganado un hermano. Si una persona dice, oye, me ofendió lo que me hiciste. Entonces la persona dice, oh, perdóname por ofenderte. Ha ganado un hermano, es algo bueno, es algo maravilloso. Dice, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos para que todo, aleluya, para que toda acusación se establezca con el testimonio de 2 o 3 testigos. Si no quiere escuchar, llama a un par de gente. Usted dice una persona no tenga confianza y dile, oye, me ofendiste. Posiblemente esto va a hacer que esta persona se arrepienta y te pida perdón. Ahora, si esa persona no quiere, entonces tú trae a la iglesia. Si tampoco quiere arrepentirse del pecado, entonces el Señor dice, no lo juzgue, pero trátalo como un publicano, como una persona gentil. Diciendo con esto, como una persona que no conoce los caminos de Dios. Una persona que no camina, que no conoce y que no camina en la ley del amor, de que tenemos que amar a los demás. Y así como yo amo a los demás, yo espero que la gente me ame a mí. Así como yo respeto a los demás, yo espero que mis amistades, mis familiares me amen a mí. Y yo sé que hay personas que no lo van a querer hacer. Entonces el Señor dice, entonces no tenga a esa persona como un hermano, tenlo más bien como una persona inconversa, alguien que no conoce la ley del amor.
Si se niega, dice Santiago capítulo 5, 19 al 20, dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿qué es la verdad? La verdad es fácil, la verdad es amar a Dios y amar al prójimo como usted mismo, esa es la verdad. Muchas veces nosotros queremos agregarle cosas a esto, ¿verdad? Dice, y alguien lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su extravío, salvará su alma de muerte y cubrirá multitudes de pecados. Si una persona se ha alejado de lo que yo estoy predicando el día de hoy, y no es porque yo lo dije, es porque Jesús lo dijo, y no es solamente porque Jesús lo dijo, fue porque el Padre Celestial lo dijo, que tenemos que amarnos los unos a los otros y amar a Dios. Esa es la única religión que necesitamos. Es la religión que nos acerca más a Dios, el amor. Es la herramienta más fuerte y más poderosa que hay en el mundo, la oración. No es el odio, no es el resentimiento, no es la venganza, no es tirarle maldición a los demás. Oiga lo que dice Pablo en 1 Corintios 5, 1 al 5. Dice, se oye que hay entre vosotros inmoralidades sexuales, aleluya, una que ni siquiera se tolera entre los paganos. Pues un hombre tiene la esposa de su padre y ustedes son arrogantes. No deberían más bien lamentarse. Que el que ha hecho esto se ha quitado de entre ustedes. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, estoy presente en espíritu. Y como si estuviera presente ya, he pronunciado juicio sobre el que hizo tal cosa. Y podemos ver que lo que Pablo está enseñando aquí es un poquito extraño de entender. Él dice, yo no estoy presente físicamente, pero estoy ustedes espiritualmente. ¿Cómo? Diciendo con esto, ¿verdad? Que Pablo podía estar a dos lugares a la misma vez. Lo cual no es posible. Muchas veces nosotros podemos entender esto, podemos creer, oh, yo no estoy físicamente, pero estoy espiritualmente con ustedes. Y eso no es posible porque el espíritu y el cuerpo no se pueden separar, ¿verdad? Y lo que Pablo enseña, ¿verdad? Cuando estén reunidos en el nombre del Señor Jesús, dice, y mi espíritu esté presente. Pablo está diciendo que el espíritu de ellos iba a estar reunido en las reuniones que ellos iban a tener. Con el poder de nuestro Señor Jesús, deben entregar a este hombre, a Satanás, para la destrucción de la carne, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Gloria a Dios. No entiendo lo que Pablo quiere decir aquí. No va en acuerdo con lo que enseñó Jesús. Pablo dice que él espiritualmente iba a estar con ellos, lo cual es algo imposible de hacer. No puede ser posible. Pablo no podía estar en un lugar en el cuerpo y en otro lugar en el espíritu. Y el consejo, aunque el Señor dijo que no juzguemos a los demás, el consejo que Pablo le da a los creyentes es que le entreguen a esta persona a Satanás para que Satanás lo mate, para que Satanás lo destruya, ¿verdad? Para que entonces el Señor salve su alma. Si hubiera sido Jesús, Jesús hubiera hecho algo muy diferente. Jesús hubiera dicho, ¿verdad? Vamos a orar por esta persona que se arrepienta para que el Señor le perdone ahora. Ahora, si esta persona no había querido arrepentirse, el Señor le había dicho, entonces tenlo como un gentil, tenle como un publicano. Por eso es que muchas veces las palabras de Pablo pueden confundirnos y puede hacernos tener dobles personalidades. ¿Entienden? Nos dice que nosotros podemos entregarle a las personas al diablo para que el diablo la destruya, entonces después Dios la salve. Pero ¿por qué Dios no la salva ahora que están vivas? ¿Por qué Dios no cambia sus corazones y su vida? Ya para terminar, Pablo dice también en 1 Corintios 5:12, dice, ¿qué tengo yo que ver con juzgar a los de afuera? No son los de adentro, los de la iglesia, a quienes debo juzgar. Pablo está diciendo que él no juzgaba a la gente de afuera, pero sí a los de la iglesia. Y por eso hay muchos cristianos que no juzgan a la gente del mundo,
pero sí juzgan a los cristianos. Jesús enseñó que no debemos juzgarnos los unos a los otros. No debemos juzgar a los de afuera, no debemos juzgar a los cristianos. Amén. Eso fue lo que el Señor Jesús nos enseñó. Gracias por haber escuchado esta programación, Punto de Esperanza. Yo soy Alberto, que me despido. Dios te bendiga.